Bien, jóvenes, tengan todos muy buenas noches. Confirmen si se puede apreciar lo que tengo en pantalla, jóvenes. Sí se puede ver, profesor. O bien, vamos a trabajar lo que es la parte de sentencias query mediante metodología API-REST. Nosotros en la última clase estuvimos realizando una aplicación en la que hemos empleado la metodología basada en REST y habíamos definido ya algunas operaciones. Voy a retomar nuevamente la parte que estuvimos trabajando en cuanto a lo que era la inserción de registros, búsqueda. Vimos también la parte de eliminación. El día de hoy lo que vamos a trabajar es la parte de sentencias query establecido por el lado de las interfaces. ¿Cómo es que puedo aplicar instrucciones de consultas a través de los queries, empleando lo que es la metodología REST? Entonces, el objetivo de la sesión es que ustedes aprendan a aplicar sentencias de consultas básicas a través de aplicaciones con metodología REST mediante operaciones de consultas en base a lo que ya nosotros hemos trabajado en la última clase. Vamos a utilizar nuevamente la herramienta Spring Boot, la base de datos gestor de MySQL. Lo podemos trabajar en entorno de OneServer o el SAN. ¿Qué es lo que voy a establecer por el lado de la base de datos? Vamos a definir algunos procedimientos almacenados y cómo es que puedo generar las consultas para poder establecer la parte de filtros. ¿Qué pasa si a lo mejor yo quiero hacer una filtración de aquellos trabajadores que ingresaron en un rango de fechas? O de repente algún tipo de consulta donde requiera emplear instrucciones SQL. Entonces, lo que vamos a hacer es ir al motor de base de datos. Tenemos que aperturar la herramienta de OneServer. Necesito ingresen al entorno de trabajo de OneServer o SAN si es que lo tienen. Bueno, en mi caso trabajo con el OneServer. Una vez que lo habilitamos, debe aparecer un icono de color verde. Si es SAN o en el caso de que sea OneServer. Si ya una vez que podemos observar de que ya está habilitado, ahora lo que voy a hacer es ir al navegador y estando en el navegador vamos a entrar al entorno de trabajo de MySQL. Para entrar al entorno de trabajo, ustedes lo hacen con localhost. En mi caso, yo utilizo el puerto 8020 porque así lo tengo configurado. Pero en el caso de ustedes, si es que no han establecido ningún puerto, simplemente localhost. Vamos a entrar al administrador de base de datos. Deben tener un vínculo que dice PHP myadmin. Esperamos un momento que cargue el entorno del gestor de base de datos. Y nosotros hemos estado trabajando una base de datos que tenía el nombre de BD Data. En BD Data habíamos trabajado una tabla que se construía a partir de un código basado en Spring, donde tenemos, por ejemplo, los datos de trabajador. Habíamos ingresado ya el dato de un trabajador, en el cual podemos observar su apellido, nombre, dirección,
DNI, fecha de registro, teléfono, en fin. Muy bien. A ver, quiero que me indiquen si están en el gestor de base de datos. A ver, vamos a esperar un momento y me confirman, por favor, si están en el gestor. Sí, profesor. Muy bien. Una vez que ya se encuentran en el gestor de base de datos, vamos a crear un procedimiento almacenado. Para crear un procedimiento almacenado, vamos a ubicarnos en la ficha que dice SQL y dentro de la ficha SQL, aquí nosotros vamos a crear un procedimiento. Los procedimientos almacenados vienen a ser rutinas con códigos que se pueden crear y podemos decirle, por ejemplo, qué tipo de acción va a realizar el procedimiento. Entonces, para crear un procedimiento almacenado, usamos la instrucción create procedure. Dice crear procedimiento. ¿Qué nombre le quiero dar al procedimiento? Le voy a colocar filtrar, filtrar trabajadores, filtrar trabajadores, filtrar trabajadores. El procedimiento filtrar trabajadores va a manejar dos parámetros de entrada. Dos parámetros de entrada. Dentro de los paréntesis, nosotros le indicamos qué tipo de parámetros deseo definir, si es un parámetro de entrada o si es un parámetro de salida. Si son parámetros de entrada, usamos la palabra in de input, in, y si es una salida, sería el término output. En este caso, lo que yo voy a hacer es ingresar dos fechas, una fecha inicial, una fecha final, y que me filtre los trabajadores que fueron registrados en un bloque de fecha. Por ejemplo, necesito saber qué trabajadores se registraron desde el 1 de enero hasta el 15 de enero del 2025. Entonces podemos aplicar lo que llamamos filtración. ¿Cuáles son esos dos parámetros que tendría que considerar dentro del procedimiento? Tendría que decirle, vamos a definir un parámetro de entrada que va a ser la fecha inicial. Una fecha inicial, ¿qué tipo de dato? Acá nosotros lo podemos trabajar de tipo fecha o también le puedo decir de tipo cadena, pero al momento en que ya aplica el select, ya lo toma como si fuera de tipo fecha. Por ejemplo, yo le puedo decir aquí que sea tipo varchar o una longitud de 10. ¿Por qué una longitud de 10? Porque en el formato voy a considerar dos dígitos del día, los dos dígitos del mes, los cuatro dígitos del año y separados por guión, como también puede ser por el slice. Entonces, tengo que decirle a partir de qué fecha necesito realizar la filtración. Una fecha inicial, pero también necesito indicarle la fecha final del rango. Tipo de dato, igual le voy a decir que sea tipo de dato varchar, una longitud de 10. Muy bien. Entonces, el procedimiento almacenado se va a llamar filtrar trabajadores. ¿Cuántos parámetros tiene de entrada este procedimiento? Tiene dos parámetros. El primero recibe la fecha inicial y el segundo va a recibir la fecha final. ¿Y cómo aplica la filtración? Utilizamos la instrucción select
ahí nosotros le vamos a decir, selecciona todos los campos, seleccione todos los campos, ¿desde qué tabla? Desde la tabla trabajador. Acá le voy a decir desde la tabla trabajador. Desde la tabla trabajador cuya condición, ¿cuál sería la condicionante? La condición sería la fecha de registro de trabajador. Si nosotros miramos la fecha de registro, en columnas tenemos el campo fecha de registro de trabajador y acá nosotros le vamos a decir que la fecha de registro de trabajador sea mayor e igual a la fecha inicial, es decir, al primer parámetro. Que la fecha de registro de trabajador sea mayor o igual a la fecha inicial y colocamos el AN y que la fecha de registro de trabajador, sea menor e igual a la fecha final. Muy bien, entonces esta sería nuestra instrucción. Dice crear procedimiento almacenado, filtrar trabajadores, donde voy a manejar dos parámetros, una fecha inicial y una fecha final. Son los dos parámetros que van a entrar al procedimiento filtrar trabajadores. La consulta sería seleccionar todos los campos desde la tabla trabajador, que es la que nosotros hemos creado a través de código. Habíamos creado la clase trabajador. Con la clase trabajador, la entidad trabajador, cuya condición que la fecha de registro de trabajador sea mayor o igual a la fecha inicial, que es el primer parámetro, y que la fecha de registro de trabajador sea menor o igual a la fecha final. La fecha final sería el segundo parámetro. Entonces, eso quiere decir que nuestro procedimiento va a recibir dos parámetros. Entonces, este procedimiento lo puedo usar, por ejemplo, en código basado en Spring. Puedo tener una interfaz y ahí yo puedo jalar el procedimiento, como también puedo jalar instrucciones SQL. Entonces, este procedimiento yo lo voy a estar invocando desde la clase interfaz. Hay un código que representa la parte de interfaz que estaba en la capa de interfaz. Y en la parte de interfaz nosotros vamos a invocar a este procedimiento. Pero antes de pasar a lo que es Spring, quiero que me indiquen si ya tienen el procedimiento. Esta sería la parte del código. A ver, voy a copiar el código para que ustedes lo puedan pasar ahí a su editor de trabajo. Voy a copiar este código y lo voy a compartir aquí por el chat. Listo, ahí lo estoy compartiendo. ¿Correcto? Entonces, para crear este código, tienen que colocarse en la ficha SQL y ahí digitan este código. Una vez que ya tienen digitado el código, hacemos clic en el botón de abajo que dice continuar. Acá hay un botón en la parte inferior derecha, continuar. Hacemos clic en continuar y me aparece este mensaje, ¿no? Dice, MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío, que es la instrucción que hemos enviado. Entonces, cuando yo he enviado esa instrucción, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es generar un procedimiento almacenado. ¿Y dónde puedo mirar los procedimientos? Para poder mirar los procedimientos, en la parte de arriba, eh, primero nos vamos a la base de datos para que aparezca la opción de funciones.
nos vamos a la base de datos BD base de datos BD Data, y en la base de datos BD Data, aquí aparecen varias fichas, estructura, SQL, buscar. Tiene que haber una opción que diga rutinas, rutinas. Se dan cuenta, acá hay un vínculo que dice rutinas. Repito, después de ejecutar las instrucciones, hacen clic en la base de datos, dice base de datos BD Data, y un clic. Y acá les va a mostrar varias fichas, ¿no? En esa lista de fichas hay una ficha que dice rutinas. Hacemos clic en rutinas y nos aparece el procedimiento, el que hemos creado, ¿no? Que es filtrar trabajadores. A ver, quiero que me indiquen si lograron crear el procedimiento almacenado. A ver, vamos a mirar. Miremos por el lado del chat. Ya, muy bien. Correcto. Entonces ya tienen aquí en rutinas filtrar trabajadores. Muy bien. Ahora, para poder comprobar si es que ese procedimiento funciona, aquí donde aparece la lista de procedimientos, o también llamado rutinas, tenemos el procedimiento almacenado, filtrar trabajadores. Filtrar trabajadores, tienen ustedes ahí un botón que dice qué tipo de acción voy a realizar. Voy a realizar la acción de ejecución, ejecutar. Pero antes de ejecutar, voy a mirar, por ejemplo, qué fechas tengo registradas. Voy a la parte de trabajador y voy a mirar, bueno, acá solamente tengo un registro. Tengo un registro que es del 31 de enero del 2025. Entonces, para poder comprobar la rutina, nos vamos a la base de datos PD Data, elijo la opción de rutinas, rutinas, ahí me aparecen los procedimientos y hago clic en el botón ejecutar, ejecutar, ahí hacemos un clic. Al momento de hacer clic en ejecutar, me está solicitando cuál es el dato de la fecha de inicio. Hay dos fechas que nos está pidiendo. La fecha inicial y la fecha final, el rango. Es decir, yo le voy a decir, por ejemplo, quiero que me listes los que fueron registrados desde el 1 de enero hasta el 31 de enero. Si yo quisiera ese rango, acá yo tendría que colocar 1 de enero del 2025. Yo le puedo decir 2025 enero 1, 1 de enero del 2025, y le voy a decir del 2025, enero 31, 31 de enero del 2025. Es decir, el rango va a ser que me muestre los registros de aquellos registros de los trabajadores que fueron insertados desde el 1 de enero del 2025 al 31 de enero del 2025. Los que fueron registrados en este bloque de fecha, los que están dentro de este rango. Entonces, al hacer clic en continuar, solamente me va a mostrar los que fueron registrados en el mes de enero, ¿no? Desde el 1 de enero 2025 hasta el 31 de enero del 2025. Hacemos clic en continuar y acá me aparece la lista de registros. Me aparece la lista de registros que coinciden de acuerdo a la condición, de acuerdo a la condición. Ahora, este procedimiento yo lo puedo trabajar por el lado de Spring y ejecutar el procedimiento. ¿Y cómo lo podemos hacer por el lado de Spring? A ver, antes de ir a la parte de código,
quiero que me indiquen si lograron ejecutar el procedimiento almacenado. Yo acá he hecho la prueba del procedimiento estableciendo el rango de fechas del 1 de enero del 2025 al 31 de enero del 2025. Podemos probar con otros rangos de fechas. Entonces, quiero que me indiquen si lograron ustedes ejecutar el procedimiento. A ver, vamos mirando por el lado del chat. Ya, a ver, por ahí, correcto. Acá a realizar la filtración del 1 de enero del 2025 al 31 de enero del 2025. ¿Cómo jalamos el procedimiento? Acá me dice la instrucción cal se utiliza para llamar a un procedimiento y se le envían los dos valores. Esta instrucción cal que ustedes ven aquí en pantalla, que lo compartió su compañero, esta instrucción cal es la que nosotros empleamos por el lado del código en Spring. Muy bien, entonces, como ya tengo creado el procedimiento, ahora voy a ir al código de Spring y voy a insertar a través de query, voy a invocar ese procedimiento almacenado. Entonces, vamos a, por el lado de Spring, ahora vamos a cargar lo que es Spring. Voy a buscar lo que es Spring. Spring. Entonces, voy a entrar en la herramienta de Spring. Voy a esperar un momento que cargue el entorno de trabajo de Spring. Aquí nosotros en la semana 2 del curso de servicios web habíamos trabajado una aplicación. Voy a abrir la misma aplicación. Lo voy a hacer sobre ese mismo proyecto. Entonces, ya una vez que ustedes ubicaron el proyecto, eligen el último proyecto y hacen clic en iniciar, launch. Vamos a abrir el proyecto. Esperamos un momento que cargue la herramienta Spring. Muy bien, entonces, en la última aplicación habíamos construido las operaciones CRUD para registrar trabajadores. Entonces, nosotros, por el lado del proyecto, tenemos en la parte de la carpeta de Java, está la carpeta modelo, servicio, interfaz, controlador, donde voy a ubicar la sentencia query. Lo voy a hacer por el lado de interfaz. Entonces, dentro del paquete interfaz, tenemos interfaz trabajador. Voy a abrir este archivo, interfaz trabajador. En la interfaz trabajador tenemos consultas por DNI y también hay consulta por teléfono. Entonces, dentro de esta interfaz voy a utilizar lo que le llamamos las consultas básicas utilizando la anotación query. Entonces, para poder trabajar con consultas básicas, necesito primero hacer mención a una variable que mire a una instrucción basada en SQL. Por ejemplo, acá yo le puedo decir, vamos a la parte del código y acá le voy a decir lo siguiente. Voy a definir una variable estática, digo public estática
cuál va a ser la variable que va a mirar a la instrucción SQL. Le digo, define una variable estática que pueda ser invocado desde cualquier método dentro de esa interfaz, donde el nombre va a ser una variable de tipo string, en el cual yo voy a colocar una instrucción SQL. Aquí yo voy a colocar una instrucción SQL. ¿Cómo hago para llamar al procedimiento que hemos creado? Lo hacemos usando la instrucción call. Le digo llama. ¿A quién va a llamar? Va a llamar al procedimiento que habíamos creado por el lado de MySQL. En MySQL hemos creado un procedimiento que se llama filtrar trabajadores. Este nombre de procedimiento es el que voy a copiar y lo voy a colocar así como lo he escrito por el lado de Spring. Aquí por el lado de Spring te voy a decir que llame al procedimiento con el nombre filtrar trabajadores. Ese es el nombre del procedimiento, donde van a entrar dos variables. Aquí van a entrar dos variables. ¿Cuáles eran esas dos variables que debemos enviar? ¿Qué tengo que enviar ahí? ¿Qué debemos enviar? La fecha final. La fecha inicial y la fecha final, correcto. Como los dos son parámetros, ustedes tienen que colocar los parámetros anteponiendo los dos puntos. Repito, los parámetros se deben establecer anteponiendo los dos puntos. Entonces, lo que yo voy a enviar aquí es una fecha inicial, pero también a la vez voy a enviar una fecha final. Colocamos coma, dos puntos y la fecha final. Entonces, ¿cuántos parámetros tiene el procedimiento? El procedimiento se llama filtrar trabajadores. Tiene dos parámetros. El primer parámetro sería la fecha inicial y el segundo parámetro sería la fecha final. Cada uno de estos parámetros, como ustedes pueden darse cuenta, se le está colocando dos puntos. ¿Correcto? Entonces, acuérdense, los parámetros se le tienen que anteponer los dos puntos. Punto y coma, cierran las comillas y luego por último nuevamente punto y coma. Todo esto sería mi instrucción SQL. Esa instrucción SQL lo que hace es llamar a un procedimiento almacenado. Llama al procedimiento almacenado y envíale los parámetros. Depende de tu procedimiento. Si tu procedimiento está con dos parámetros, tengo que enviarle dos parámetros. Si el procedimiento es un solo parámetro, tendría que enviarle un solo parámetro. Entonces, hasta ahí lo que estoy haciendo es enviar dos parámetros que van a ser la fecha inicial y la fecha final. Listo. Luego, ¿qué más necesito? Necesito un método en el cual pueda recibir los datos tanto de la fecha inicial como la fecha final. Entonces, para trabajar la consulta, usamos la anotación arroba y colocamos arroba query. Así de esa forma. Arroba query. Control barra espaciadora y tengo que agregar el jpa.repository para que reconozca la anotación query. Muy bien. Esta anotación query que representa una consulta, vamos a decirle dónde figura la instrucción. La instrucción SQL figura en una variable que le he puesto SQL. Entonces, aquí
le voy a decir que el valor de la instrucción se encuentra en la variable SQL. Esta variable lo voy a copiar y lo voy a colocar en esta parte. Entonces, le estoy diciendo que la consulta lo va a jalar de una variable SQL, la que está llamando al procedimiento almacenado, y le digo que es una sintaxis nativa para consultas. Aquí colocamos coma y colocamos la palabra native. Quiero lo que es el manejador de consultas de forma nativa y le vamos a decir verdad, ya que voy a lanzar una instrucción SQL. ¿Qué va a hacer la instrucción SQL? Llamar al procedimiento almacenado, filtrar trabajadores. Y a este procedimiento le estoy enviando los dos parámetros, fecha inicial y la fecha final. Muy bien. Luego hay que colocar cómo o con qué nombre le voy a denominar al método. Tengo que indicarle un nombre que me va a permitir poder hacer la parte de filtraciones. Entonces, lo que yo voy a obtener de esa filtración es una lista de java.util. ¿De qué clase? Una lista de objetos de la clase trabajador. Vamos a crear un método que devuelva la lista de trabajadores. Vamos a colocar nombre del método, listar trabajadores por fecha. Ya el nombre del método, listar trabajadores por fecha. Listar trabajadores por fecha. Donde este método va a recibir de por medio dos parámetros, que son los que hemos definido en SQL, en la variable SQL. Los dos parámetros serían tanto la fecha inicial como como la fecha final. Muy bien, entonces ahí en el código le estoy diciendo que voy a usar una instrucción SQL y voy a usar dos parámetros. Tengo que indicar el primer parámetro. Para poder indicar el primer parámetro, vamos a utilizar la anotación de parámetros. Aquí en esta parte colocamos el signo arroba y colocamos la anotación parámetro. Esta anotación parámetro para tipo query, ¿cuál va a ser el primer parámetro? El primer parámetro vendría a ser la fecha inicial. La fecha inicial. Este sería el primer parámetro. Lo copio y lo pego. Entonces le estoy diciendo que el primer parámetro va a identificar a una fecha inicial. ¿Qué tipo de dato es? Como lo he trabajado de tipo varchar, aquí yo le puedo decir que va a ser una cadena. Que sea de tipo string. ¿Y qué variable va a recibir a este parámetro? Le voy a decir FI de fecha inicial. O sea, el valor que tiene este parámetro se va a almacenar en FI. Y así como lo he hecho con el primer parámetro, lo hago para el segundo. Para el segundo, ¿qué es lo que hago? Simplemente copio lo mismo, copio esto mismo y lo pego en esta parte. Pero acá, en lugar de fecha inicial, sería fecha final. Fecha final. Entonces, el método
va a tener en cuenta dos parámetros que son la fecha inicial y el otro parámetro que vendría a ser la fecha final. Fecha final. Una vez que ya tenemos estos dos parámetros, al final simplemente punto y coma, punto y coma. Y este vendría a ser otro método, ¿no? Este sería otro método cuya función, ¿qué es lo que va a hacer? Va a listar a los trabajadores a partir de un rango de fechas, desde una fecha inicial hasta una fecha final, hasta una fecha final. Profesor, disculpe, Sí, sí. en los parámetros ambos son fechas iniciales, No, uno si no es me fecha equivoco. inicial. Sí, aquí hay un error. El Ajá. segundo, el segundo debe mirar a la fecha final, ¿correcto? Aquí, como había copiado y pegado, también tengo acá que cambiarlo, ¿no? En lugar de fecha inicial, va a ser fecha final. Entonces, el primer parámetro hace mención a la fecha inicial y este segundo parámetro va a hacer mención a la segunda variable que es la fecha final. Fecha final. Así como hemos colocado los nombres de los parámetros. Entonces, si acá es fecha y acá también debe ser igual. Ahora, el valor de ese parámetro, ¿a dónde quiero guardarlo? Acá ya puede ser una variable diferente. Acá sí pueden cambiarle ya la variable o también le pueden poner la misma variable, no hay problema. Pero para que ustedes se den cuenta de que el dato que está cogiendo en el primer parámetro se va a almacenar en una variable que se llama fi, que es de tipo string. Y el otro parámetro que es la fecha final se va a almacenar en una variable que es ff. Este sería la variable de la fecha final. Entonces ya tenemos un método que vamos a utilizar para filtrar a los trabajadores por fecha. Filtrar a los trabajadores por fecha. Entonces, aquí ya ustedes están aprendiendo formas de cómo llamar procedimientos almacenados que han sido definidos en la base de datos de MySQL. Entonces, cada vez que ustedes tengan algún procedimiento y quieran invocarlo, lo hacen usando la instrucción cal, el nombre del procedimiento y los parámetros que ustedes hayan definido en su procedimiento almacenado. Por ejemplo, pueden tener un procedimiento con 2, 3 parámetros. Hay procedimientos con un solo parámetro. Por ejemplo, quiero filtrar los productos por categoría. Entonces, aquí yo estaría hablando de un parámetro que es el código de la categoría. Cada vez que yo le diga, a ver, le voy a enviar el código de la categoría 1, tiene que mostrarme todos los productos que corresponden a la categoría 1. Si yo envío el código categoría 2, que me filtre todos los productos que pertenecen a la categoría 2. Ese es otro ejemplo que se puede aplicar, ¿no? Acá nosotros estamos aplicando un ejemplo en el que estamos filtrando la lista de trabajadores, pero por la fecha en que se registró. Entonces, acá le estoy diciendo que me muestra en pantalla los que fueron registrados a partir de una fecha inicial hasta una fecha final. Muy bien, entonces ya tenemos aquí el código. Guardo los cambios, control S para guardar los cambios. Voy a esperar un momento que terminen ustedes para luego jalar este método por el lado de, lo vamos a hacer por el lado de servicio. Por el lado de servicio vamos a invocar al método listar trabajadores por fecha. Muy bien, entonces voy a esperar y me confirman por favor
cuando tengan el código. Profesor, ese cal a qué hace referencia. A ver, perdón. ¿Qué variable? La cal. El cal en español significa llamar. ¿Llamar a qué procedimiento? Este nombre que tú ves, filtrar trabajadores, es el procedimiento. Ese procedimiento es el que hemos creado por el lado de la base de datos. Acá en la base de datos hemos creado un procedimiento almacenado que lo vas a encontrar en rutinas, que es el que ya hemos creado anteriormente. Y este procedimiento se llama filtrar trabajadores. Así le hemos puesto, filtrar trabajadores. Entonces, en Spring, ¿cómo hago para llamar a este procedimiento? Para poder llamar a este procedimiento, cuando ya hemos entrado acá en el código, hemos creado una variable donde el contenido de esa variable es una cadena que está invocando la instrucción cal que se usa en MySQL, es para ejecutar un procedimiento almacenado. En SQL Server, por ejemplo, utilizan el execute. Bueno, acá en MySQL usamos cal, espacio, el nombre del procedimiento y los dos parámetros que debemos enviar, que son la fecha inicial y la fecha final. Esos parámetros son los que también hemos definido en el procedimiento. Si tú vas a rutinas y eliges el procedimiento filtrar trabajadores, dices editar y ahí están los dos parámetros. Este es el primer parámetro que es la fecha inicial y el otro es el segundo parámetro, la fecha final. Ahí están los dos parámetros, que es lo que yo estoy mencionando acá en el lado del código. Dice llama al procedimiento almacenado y le vamos a enviar los datos al primer parámetro, la fecha inicial, y otra variable para el segundo parámetro que es la fecha final. Fecha final. Entonces, cuando creas el método, le dices que a este método vas a emplear la instrucción SQL. A través de esta instrucción SQL voy a llamar al procedimiento. Esta instrucción SQL es una instrucción nativa de consulta. Acá le digo verdadero. Creas un método que te devuelva una lista de objetos de trabajadores. Pues lo que me va a devolver este método es una lista de trabajadores, dependiendo de los que yo tengo registrados en un rango, ¿no? Entonces acá yo le voy a decir lista a los trabajadores a partir desde una fecha inicial, que es el primer parámetro, fecha inicial, y la fecha final es el segundo parámetro, la fecha final. Esta fecha inicial, ¿dónde lo voy a almacenar? En una cadena, en una variable que se va a llamar FI. FI va a recibir el dato de la fecha inicial. Y FF va a recibir el dato de la fecha final. Y aquí ya tienes un método que lo puedes utilizar al momento en que quieras hacer filtración por fechas. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? Sí, ¿Está más profe. claro? ¿Sí? Sí. Muy bien.
Muy bien, entonces, como ya tenemos el método por el lado de interfaz, voy a cerrar el archivo de interfaz. Y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer ahora, por el lado de servicio, tenemos acá lo que es servicio. Y acá en servicio voy a añadir un método que me devuelva la lista de trabajadores, pero por rango de fechas. Entonces, ¿qué es lo que hago? Crear un método. Aquí voy a agregar un método que le voy a decir lo siguiente. Vamos a crear un método público donde voy a obtener una lista de objetos de la clase trabajador. Voy a obtener una lista de objetos de la clase trabajador. El nombre del método, listar trabajadores eh, por fechas. Listar trabajadores por fechas. Para poder listar trabajadores por fechas, van a entrar dos parámetros. Va a ingresar un primer parámetro que va a representar la fecha inicial y va a ingresar un segundo parámetro que va a representar la fecha final. Dos parámetros. El primero, la fecha inicial, y el segundo, la fecha final. Muy bien. Entonces dice, estamos creando un método que nos va a devolver una lista de objetos de trabajador, donde el método tiene como nombre listar trabajadores por fecha, donde van a haber dos parámetros de entrada que serían la fecha inicial y la fecha final. ¿Y quién es el que nos va a devolver los registros? Le digo, quien nos va a devolver los registros es la interfaz de trabajador, y acá usamos lo que es el método listar trabajadores por fecha, donde le enviamos tanto la fecha inicial como la fecha final, Entonces, aquí como voy a obtener una lista de objetos de trabajador, es lo que va a devolver a este método, ¿no? Una lista de objetos de trabajador. Y esto va a depender de la condicionante, ¿no? Si yo coloco fechas que de repente no figuran en la tabla de trabajador, entonces no me va a devolver nada, ¿no? O sea, de acuerdo al rango que yo le diga, es lo que me va a devolver. Si yo tengo registros en el mes de enero y quiero extraer todos los del mes de enero, todos los trabajadores que se registraron en enero del 2025, entonces tendría que decirle, la fecha inicial sería el 2025-0101 y la fecha final sería 2025-0131. Entonces, ese sería el rango, ¿no? Cada vez que envíe esos parámetros, me tiene que devolver la lista de trabajador. Muy bien, entonces he agregado este método. A ver, me indican por favor cuando tengan este método. Esto en la clase servicio. A ver, ¿me confirman por favor? Sí, profesor, ya está. Muy bien. Entonces ya una vez que ya tienen el método para listar trabajadores por fechas, ya lo hemos creado por el lado de servicio. Vamos a guardar los cambios. Y ahora lo voy a invocar, pero ya desde el controlador. Entonces, cerramos aquí esto, lo cerramos
Y pasamos por el lado de controlador. Vamos por el lado del controlador. Aquí por el lado del controlador. Necesito enviar dos fechas. Puedo usar fechas con parámetros tipo nivel query o parámetros de tipo patch. En este caso vamos a hacerlo por el patch, que ya lo hemos visto anteriormente. Ya más adelante vamos a ver ejemplos con variables que sea query. Es decir, en el Postman, en el Postman hay dos formas de mandar variables. Una es usando por el mismo patch y lo otro es usando parámetros query. Pero ya eso es por el lado de Postman. O sea, no me refiero a lo que hemos visto en la interfaz, sino por el lado de Postman. Ya de aquí les explico cuando me refiero al patch y al query por el lado de Postman. Entonces, como nosotros ya hemos visto aquí del patch, lo voy a hacer así igual. Y ya luego, más adelante, vamos a ver de repente algunos ejemplos, pero ya a nivel de parámetros query. Por ejemplo, aquí, si es por el mismo patch, hago lo siguiente. Voy a añadir un método mediante el cual me devuelva los registros por fecha, por la fecha en que se registraron los trabajadores. Entonces, va a ser una operación de tipo get, con get mapping, y aquí es donde coloco los dos parámetros. Por ejemplo, aquí le voy a decir fechas, y acá le digo la fecha inicial, y la fecha final. O sea, estoy estableciendo una ruta que se va a llamar fechas y dentro de esa ruta voy a enviar una primera variable y una segunda variable. Las variables, acuérdense, va entre llaves, así como el caso del DNI que iba entre llaves, acá también fecha inicial entre llaves, igual con la fecha final, ya deben tener mucho cuidado aquí, ya, porque estos no son paréntesis, son llaves. Ya, chicos, ahí hay que tener mucho cuidado. Las variables entre llaves. Una vez colocado la ruta por el cual el usuario hace la petición, ahora nosotros vamos a indicarle el nombre del método. ¿Qué es lo que voy a obtener? Voy a obtener una lista de objetos de la clase trabajador, donde el nombre del método le voy a llamar listar trabajadores por fecha. Listar trabajadores por fecha. ¿Cómo hago para leer la variable fecha inicial? Para poder leer la variable fecha inicial, así como en el caso de buscar DNI, que tengo que colocar la notación patch variable y la variable que estoy usando dentro del patch. Profe, Entonces, dice listrar. No se vaya a confundir luego. ya, ya, no hay problema. A ver, vamos a cambiarle de una vez. Listo, chicos. Disculpen, ahí estaba mal digitado. Listar trabajadores por fecha. Muy bien. Gracias por la observación. Ahora, en cuanto a las variables del patch, les había indicado que hay que indicarle las dos variables que están entrando en la petición al momento que el cliente hace la consulta. Y así como nosotros hemos leído el patch del DNI, acá también hacemos lo mismo. Le voy a decir que voy a leer la fecha inicial,
Y donde quiero que se almacene fecha inicial, le digo, vas a guardarlo en una variable. Acá pueden ustedes usar cualquier variable. Le voy a colocar FI, coma. Este sería el primer patch, la fecha inicial. Dice arroba patch variable, entre paréntesis, entre comillas, fecha y, o sea, la primera variable. Ese dato que es la primera variable que entra en el patch, donde se va a almacenar en una variable que se llama FI. Y así como lo he hecho con la primera variable del patch, ahora lo voy a hacer con la segunda variable del patch. Copio, vuelvo a copiar, lo volvemos a pegar, pero acá le voy a decir en lugar de fecha I, fecha F, fecha final, que es el segundo parámetro, y acá en lugar de FI le voy a colocar FF. FF. Muy bien, cerramos paréntesis, cerramos aquí el paréntesis, abrimos llave, y acá ya vendría quién es el que me va a devolver la lista de trabajador. Entonces, como nosotros ya hemos agregado el método en la clase de servicio, le digo, a través de la clase de servicio trabajador, vamos a llamar a listar trabajadores por fechas, donde va a entrar la fecha inicial y va a entrar la fecha final. Punto y coma. Punto y coma. Listo. Entonces ya tenemos un método por el lado de controlador que nos va a permitir poder listar registros de trabajadores desde una fecha inicial hasta una fecha final. Muy bien. Vamos a guardar los cambios. Control S para guardar los cambios. Y voy a esperar un momento que ustedes coloquen el método para poder de aquí hacer las pruebas por el lado de Postman. A ver, voy a copiar esto. Se lo voy a pasar ahí por el chat para poder avanzar. Muy bien, de igual manera, ahí ya este es en el lado de interfaz, ¿no? Lo que habíamos hecho por el lado de interfaz. Muy bien, chicos. Traten de ir colocando ahí imágenes para darme cuenta quiénes están avanzando. Muy bien, y lo otro es lo que hemos añadido por el lado de controlador. Ya esto vendría a ser el controlador. Lo que voy a hacer ahora es hacer una filtración por la fecha en que se registraron los trabajadores. Muy bien. Listo, entonces ya una vez que tenemos esto, vamos a guardar los cambios, control S. Y ahora lo que voy a hacer es ejecutar la aplicación. Voy a ejecutar la aplicación. Botón derecho sobre método res. Le vamos a decir ejecutar como. La opción ejecutar como. Y en ejecutar como vamos a elegir Spring Boot. Spring Boot app. Esta sería la opción.
Me aparece este mensaje, esto lo voy a cerrar. Y voy a esperar hasta que cargue, hasta que mire el proyecto en el puerto 80. ¿En qué puerto lo habíamos colocado? El 8070. Aquí ya está. Dice que ya fue iniciado en el puerto 8070. 8070. Listo. Ahora voy a usar lo que es el Postman. Me voy por el lado de Postman. Para entrar al lado del Postman, bueno, yo acá tengo un portable de Postman. Voy a aperturar el Postman y vamos a hacer las pruebas para ver cómo funciona lo de filtración por fechas. A ver, un momento que está que carga. Muy bien. Bueno, acá hay algunas pruebas que estuvimos realizando en la última clase. Habíamos realizado ahí unas pruebas. A ver, está actualizando acá esto. Muy bien, voy a cerrar esto. Mientras, primero habíamos realizado la prueba de enviar un registro. Dice trabajador. Vamos a ver primero cuántos trabajadores tengo registrados. Acá tenemos un get por DNI. Acá hay otro get. Este get era para ver la lista de trabajadores. Si mal recuerdo, había registrado dos, pero de ahí lo eliminé y quedó uno, ¿no? Entonces voy a añadir otro. Aquí hay uno. Voy a agregar, voy a agregar otro registro. Para agregar, me ubico por el lado de Postman. Acá le voy a decir operación de tipo POST, operación tipo POST, a localhost 8070, trabajador. ¿Y por dónde envío los datos? Por el cuerpo de la petición, por el body. Este es el cuerpo de la petición. En el cuerpo de la petición, en método raw, formato JSON, acá formato JSON, y lo que yo voy a enviar al servidor, lo que vamos a enviar al servidor. Ahí hay un registro. Nosotros tenemos por el lado del servidor, vamos a examinar los datos de trabajador y solamente hay uno que es Jaramillo Ortiz. Entonces, como acá tengo ya datos de un segundo registro que se quedó ahí en memoria, este sería el segundo registro que quiero enviar. Entonces, le digo envío el segundo registro y ahora voy a listar. Vamos a listar. Y ahora ya hay dos registros. Tenemos el primero y acá tenemos el segundo. Vamos a bajar un poquito más. Este. Ahí están los dos registros. Tengo a Jaramillo Ortiz Carlos y a Mendieta Cueva Ernesto. Muy bien. En ambos le he puesto fecha de registro del 31 de enero. A ver, a este de acá, el segundo, le voy a cambiar por la fecha de hoy. Ya, le voy a cambiar por la fecha de hoy. A ver, lo que pasa es que ahí en el script está con la fecha del 31. Entonces acá voy a cambiarlo, ¿ya? De qué hacemos el proceso de actualización. A ver, acá le voy a decir
que sea, por ejemplo, el día 6 de febrero del 2025. Entonces acá le voy a decir 6 de febrero del 2025. Entonces tengo uno del 31 de enero y tengo otro del 6 de febrero del 2025. ¿Correcto? Tengo dos registros. Dos registros. Muy bien. Ahora, vamos a poner en prueba lo de la consulta por fecha. Para hacer la prueba, voy a añadir acá otra ficha y le voy a decir aquí. Vamos a hacer un proceso get al localhost 8070. La ruta era trabajador, trabajador. Y dentro de trabajador, nosotros tenemos lo que es dentro de trabajador fechas. O sea, ahí el controlador, la ruta es trabajador. Pero dentro de trabajador hay una subruta que se llama fechas. Y dentro de esa subruta hay que colocar la fecha inicial y la fecha final. Entonces acá nosotros le vamos a decir que hay una subruta que se llama fechas, localhost 8070, trabajador, fechas. Colocamos la fecha inicial. Por ejemplo, quiero los del mes de enero. Sería 2025, 0101. Fecha inicial. Y la fecha final sería 2025, del mes de enero 31. Entonces, estoy enviando la fecha inicial y estoy enviando la fecha final. Fecha final. Entonces, al hacer esto, lo voy a lanzar y solamente tiene que mostrarme los que fueron registrados en el mes de enero. Entonces, lanzo la petición y acá, como ven, solamente me devuelve los que fueron registrados en el mes de enero. Ahora, si yo quiero, por ejemplo, del mes de febrero, desde el 1 de febrero hasta la fecha que es 7 de, a ver, hasta la fecha 6 de febrero, entonces, ¿cómo tendría que enviar acá el dato? Si fuera de febrero, le tendría que decir el 1 de febrero del 2025 hasta el día de hoy, que es 6 de febrero del 2025. 1 de febrero 2025 al 6 de febrero, el 6 de febrero del 2025. Lo envío, enviar, y acá me devuelve un registro. Pero ya no me devuelve el de enero. Ahora me está devolviendo el del mes de febrero. El del mes de febrero, ¿no? Ahora, si yo quisiera de enero y febrero, pues acá tendría que cambiar las fechas. Diría del 1 de enero del 2025 hasta el 6 de febrero del 2025. 1 de enero de 2025 al 6 de febrero del 2025. Y ahí tiene que mostrarme los dos registros. Como ven acá, me aparecen los dos registros. Me aparece el registro 1 de Jaramillo y está el registro 2. En más abajito está el registro 2. El que fue registrado el 31 de enero y el que fue registrado el día 6 de febrero. Porque así está el rango de fechas. Acá le estoy diciendo del 1 de enero del 2025 al 6 de febrero del 2025. Muy bien, entonces me indican si lograron ejecutar su programa. A ver si es que lograron allá los resultados. A ver, vamos a mirar. Ya, aquí
Me están enviando, dice, del 1 de enero 2024 al 2 de febrero del 2025. Y ahí aparece en la lista, ¿no? La lista dependiendo de los que coinciden. Con el criterio, ¿no? El criterio viene a ser el rango de las fechas. Ese sería el criterio. Muy bien, chicos, muy bien. Entonces ya hemos visto aquí con un ejemplo cómo se da el caso de los queries. Y no solamente es para llamar la parte de procedimiento. También podemos crear, por ejemplo, una consulta SQL, ¿no? A ver, voy a regresar otra vez. Por ejemplo, ¿qué pasaría si, si no quisiera hacerlo con procedimiento almacenado? Si ustedes no quisieran hacerlo con procedimiento almacenado, ¿qué tendría que cambiar acá la instrucción? Si no es con procedimiento almacenado, voy a copiar esto, lo voy a pegar y le voy a poner la variable SQL2. SQL2. Si yo no quisiera con procedimiento almacenado, también podemos hacer directamente con el select. O sea, si yo no quisiera, por ejemplo, crear procedimiento y luego estarlo llamando acá, sino que también puedo colocar ahí directamente la consulta. Por ejemplo, acá ustedes pueden decirle lo siguiente. Le pueden decir, selecciona todos los campos. ¿Desde qué tabla? ¿Cómo se llamaba nuestra tabla? Trabajador, ¿no? Si miramos por el lado de la base de datos, a ver, miremos la base de datos. ¿Qué nombre tiene nuestra tabla? Trabajador. Entonces, de esa forma, por el lado de Spring, lo voy a mirar, ¿no? Dice, esta variable 2, SQL2, va a seleccionar la instrucción que se va a guardar en esa variable es seleccionar todos los campos ¿desde qué tabla? Desde la tabla trabajador. Selecciona todos los campos desde la tabla trabajador, cuya condición es que la fecha de registro del trabajador, ¿cómo figura el campo fecha de registro? Miramos en la base de datos y el campo figura como FRE TRAD. FRE TRAD. Entonces así lo voy a llamar desde el código. Acá desde el código le digo que fecha de registro de trabajador sea mayor e igual a una fecha inicial. Dos puntos, fecha inicial. Fecha inicial. Y que la fecha de registro de trabajador sea menor o igual a la fecha, a una fecha final. Y le deben colocar los dos puntos antes de la variable. Y de esa manera tenemos a través de select. O sea, yo lo puedo hacer mediante procedimiento almacenado. Esto es un procedimiento almacenado. O la otra forma sería aplicar de frente la instrucción select. Acá le estoy diciendo, selecciona todos los campos desde la tabla de trabajador, donde la condición es que la fecha de registro de trabajador sea mayor o igual a una fecha inicial y que la fecha de registro de trabajador sea menor o igual a una fecha final. Punto y coma al final de la instrucción. Estas variables, así como en el anterior que iban los dos puntos, acá también, ¿no? Estas dos variables se le anteponen los dos puntos. Y listo, entonces
ya tenemos la instrucción SQL. ¿Y cómo sería mi método? Vamos a pasar a la parte del método. El método, bueno, quedaría casi lo mismo. A ver, voy a copiar este mismo método y lo voy a pegar, ¿correcto? Para que vean, para que tengan una idea de cómo sería con procedimiento almacenado y cómo sería si coloco de frente la instrucción select. E incluso ustedes pueden combinar varias tablas. Pueden hacer select con inner join, pueden enlazar más de una tabla. Entonces acá, por ejemplo, voy a copiar esto que tengo aquí, lo voy a copiar, lo pego más abajo, pero acá le voy a decir listar trabajadores por fecha y le voy a poner el número 2 para distinguirlo con el anterior, para poderlo distinguir con el anterior. Acá, ¿qué SQL voy a usar? El SQL2. SQL2. Entonces ya tengo otro método también para listar por fechas. Pero ¿cuál es la diferencia con el anterior? Que en el anterior nosotros hemos usado en la variable SQL está llamando un procedimiento almacenado. Un procedimiento almacenado. Y si quiero hacerlo simplemente con select, ya usan la segunda variable, acá SQL2, que está mirando a la instrucción select, y le está diciendo que va a ejecutar una consulta. Para poder listar los trabajadores por fecha, jalamos la información de la fecha inicial y la fecha final. Muy bien. Entonces tengo a nivel de procedimiento almacenado o directamente colocando el select dentro del código, dentro del mismo código. Entonces ya tendría dos métodos, ¿no? Tendría aquí dos métodos que hacen lo mismo. Hacen lo mismo, ¿no? La diferencia está en que uno usa procedimiento almacenado y el otro simplemente utiliza la instrucción select. Ahora, por el lado de servicio, podemos hacer la prueba con listar trabajadores fecha 2. A ver, voy a hacer la prueba para que vean cómo funciona con el select. Lo que he hecho es agregar otro método, lo he copiado y acá lo he vuelto a pegar, pero le he dicho que ya no llame al valor de SQL, sino que llame al valor de SQL2. Entonces, como he copiado y he pegado el mismo, acá en el método le he agregado el número 2. Le he añadido el número 2. Listo. Entonces grabo los cambios y ahora, ¿cómo hago para saber cómo funciona este de fecha 2? Cierro esto y voy por el lado vamos por el lado de servicio. Y aquí en servicio dice lista trabajadores por fecha, pero le voy a decir que llame a fecha 2 para ver cómo funciona con el cel. En lugar de que jale el listar trabajadores por fecha, aquí le estoy poniendo el número 2, que era el otro sin procedimiento almacenado. Grabo los cambios, control S para grabar los cambios. Y ahora voy a ejecutar la aplicación. La vuelvo a ejecutar. Y ahora hay que mirar por el lado de Postman. Vamos a mirar por el lado de Postman. Aquí he hecho mal. Tengo que detener esto. Está generando conflictos con el puerto. Entonces lo detengo y lo vuelvo a reiniciar. A volver a ejecutar otra vez la aplicación. Listo. ¿Dónde se encuentra? Se encuentra en el puerto 8070. Entonces voy por el lado de Postman y envío la consulta. Le digo trabajador fechas.
tengo el rango de fechas, le digo enviar. Y me devuelve lo mismo. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí ya ustedes tienen otra forma, ¿no? La otra forma es sin el uso de procedimiento almacenado. Ya depende de ustedes aquí, ¿no? Si van a usar procedimiento almacenado, tendrían que crearlo en motor de base de datos. Y si no quieren usar lo que es procedimiento almacenado, simplemente acá con un select hacen la condicionante que fecha de registro de trabajador sea mayor o igual a la fecha inicial y fecha de registro de trabajador sea menor o igual a una fecha final. Listo, entonces ya hemos comprobado que para ambos casos funciona, ¿no? O bien con procedimiento o bien sin procedimiento, pero aplicando directamente ahí la instrucción C. Profesor, Muy bien. disculpe. Sí, te ¿Y escucho. cuál de estos dos métodos sería recomendable o más óptimo para el hardware en caso de que se use una gran cantidad de datos, ¿no? Procedimiento almacenado. Procedimiento almacenado es lo más recomendable. ¿Por qué un procedimiento almacenado? Porque como tú defines, por ejemplo, ¿qué pasaría si tú necesitas jalar datos de 4 tablas o de 5 tablas? Entonces, estar colocando el select acá como instrucción va a ser un poco tedioso. Va a tener que tomar toda la variable, tener que procesar la consulta. Una vez que antes de que la procese, primero tiene que mandar al servidor. Cuando llegue al servidor, compila la instrucción select. Una vez que verifica que esté bien, va a devolver todo el bloque de información. Cuando tú ya jalas el procedimiento, ya lo jala directamente de servidor. O sea, llama al servidor. No es que recién lanza la instrucción al servidor, ¿no? Sino que ya de frente llama ¿cómo se llama? El procedimiento almacenado y simplemente lo parametrizas, ¿no? Le dices, ¿qué parámetros necesita ese procedimiento para que desencadene rápidamente la acción? Entonces, si a mí me preguntan qué es mejor, trabajar acá directamente el select o trabajarlo con procedimientos, lo mejor y lo recomendable sería trabajar mejor un procedimiento almacenado. Para que lo llames de una manera sencilla, acá tú lo llamas ya de una manera más simple y le mandas simplemente los parámetros. Porque imagínate, si fueran datos que tienes que enlazar con más de una tabla, acá se te va a hacer más complejo. Aquí lo vemos de una manera simple porque es una sola tabla, ¿no? Pero si yo tendría que trabajar aquí más de una tabla, ya la instrucción se va a hacer más amplia y va a ser un poco complicado trabajarlo aquí en esta parte. Entonces lo ideal sería procedimiento almacenado. ¿Sí? ¿Sí, jóvenes? Sí, profesor, gracias. Muy bien. Muy bien, chicos. Hicieron la prueba. En ambas situaciones les debe dar lo mismo, ¿correcto? Ahora ya, como les decía, ¿no? Lo ideal sería el procedimiento almacenado. Muy bien, chicos. Hasta ahí hemos visto cómo pueden ustedes aplicar los queries. Acuérdense que pueden ustedes no solamente select, pueden aplicar cualquier instrucción SQL. Cualquier instrucción SQL puede ser select, puede ser update, puede ser insert, incluso también puede ser un delete. Listo. Ahora vamos a trabajar la parte de actualización. Nos faltaba ver la parte de actualización. La parte de actualización nos vamos a ir a la parte de servicio. Servicio trabajador. Vamos a la parte de servicio trabajador. En servicio trabajador vamos a realizar un proceso de actualización. Vamos a actualizar el registro de un trabajador.
Pero para poderlo actualizar, yo le tengo que decir, ¿qué registro quieres actualizar? ¿Quieres buscarlo el registro por código o quieres buscar por DNI de trabajador? Lo vamos a hacer por DNI. Es decir, lo que yo voy a hacer es enviar el DNI y tu proceso de actualización, ¿qué es lo que va a hacer? Lo que va a hacer es buscar por DNI y solamente tomar los datos que quiero actualizar. Es decir, que no envíe todos los campos, sino, por ejemplo, quiero actualizar de repente la dirección. Vamos a hacerlo por código, porque el código es único. ¿Qué pasaría si de repente se equivocaron en el DNI y hay que actualizar el DNI? Entonces vamos a hacerlo por el código. Muy bien, entonces, vamos a implementar aquí un método público. Vamos a decirle, vamos a establecer un método público que devuelva un objeto de la clase trabajador. Le voy a llamar actualizar trabajador. Actualizar trabajador. Para poder actualizar los datos de un trabajador, van a entrar datos o de un objeto de la clase trabajador. Aquí va a entrar un objeto de trabajador. ¿Correcto? Este OB vendría a ser un objeto de ¿qué clase? De la clase trabajador. Muy bien. Entonces, en este objeto obligatoriamente tiene que entrar el código de trabajador. ¿Qué código de trabajador quieres actualizar? ¿El 1, el 2, el 3? Entonces acá yo tengo que preguntar si es que existe o no existe el código de trabajador. Entonces aquí simplemente le digo, a través de la interfaz de trabajador, a través de esa interfaz, vamos a buscar. ¿Qué quiero buscar? Quiero buscar por el ID el código de trabajador. Pero ese código de trabajador, ¿por dónde ingresa? Por la variable objeto, donde voy a leer el código de trabajador. Hago la lectura del código de trabajador. Y pregunto si es que está el objeto dentro del repositorio. Si es que está si el código está figurando dentro de la tabla, entonces procede con la actualización. Que haga la actualización si existe. Y si no existe, simplemente le voy a decir que devuelva nulo, ¿no? Si es que no existe, entonces devuelve nulo. Devuelve nulo. ¿Correcto? Y si existe, entonces que realice la actualización. Que realice la actualización. Entonces, en el caso de que exista y quiera actualizar, les había dicho a ustedes que al momento de actualizar, solamente va a enviar aquellos datos que solo quiere actualizar, ¿no? Porque se puede dar el caso de que solamente quiera actualizar el correo o quiera actualizar solo la dirección. Entonces, si es que está presente, lo que voy a hacer es tomar los datos de cómo estaban antes de que se actualice el registro. Entonces digo lo siguiente. Vamos a sacar la información de cómo se encuentra actualmente el registro de trabajador. Esta variable AC va a sacar los datos de cómo se encuentra actualmente el registro, ¿correcto? Sin los cambios. Entonces, para tomar esa información, ¿qué es lo que hago? A través de la interfaz de trabajador, le digo busca por ID, que busque por el ID el trabajador, que busque por el ID
que vendría a ser el código de trabajador. Y quiero que recoja toda la información del objeto de trabajador. ¿Cómo hago para capturar todo? .get. Con esto le estoy diciendo, quiero que almacene en la variable AC los datos actuales del trabajador. O sea, antes de que se modifique. Por ejemplo, antes de modificar el registro del señor Luis, guardamos ese registro en una variable. Es lo que estoy haciendo aquí. O sea, estoy guardando toda la información de ese registro en esta variable, que es un objeto ¿de quién? De trabajador. ¿Correcto? ¿Y por qué guardo en esta variable los datos actuales del registro? Porque cuando entre aquí la nueva información que va a entrar en OB, va a entrar el código y solamente los datos que quiere actualizar. Es decir, el señor que me va a enviar me va a decir del código trabajador 1, por ejemplo, me va a decir del código trabajador 1 quiero modificar solamente la dirección. Solamente la dirección. Y aquí me va a indicar qué dirección es. Entonces, solamente los datos que desea actualizar es lo que me va a enviar. Y eso es lo que va a entrar en esta variable. Entonces, lo que estoy haciendo aquí, primero sacar los datos que tiene actualmente el registro del trabajador. Listo. Una vez que ya tengo los datos actuales, ahora voy a condicionar. ¿Qué voy a condicionar? Lo que yo voy a preguntar es si en el objeto, o sea, los datos nuevos que me están enviando, si en los datos nuevos que me están enviando no figura el apellido del trabajador, ¿y cómo sé si es que no figura el apellido? Cuando sea dato nulo. Si si no me envían el apellido, entonces voy a leer del actual, donde tengo actualmente los datos, de ahí voy a sacar el apellido, porque no me van a enviar todos los datos. Entonces, para poder sacar primero le digo, vamos a escribir a objeto, voy a escribir el apellido. Pero ¿de dónde lo voy a escribir? Lo voy a escribir de la información que yo tengo en la variable AC. De ahí es de donde voy a sacar el apellido de quién? Del trabajador. Saco el apellido del trabajador. Si no me envía el apellido es porque no quiere cambiar el apellido. Entonces, toma el apellido del registro actual. ¿Se entiende? Repito, si al momento de modificar el registro no me envía el apellido, entonces toma el apellido que tenía el registro del trabajador actualmente, ¿no? Si el señor Luis, entonces tomo el apellido del señor Luis y lo coloco en esta variable donde voy a grabar la actualización de esos datos nuevos. ¿Correcto? Ese es en el caso de que sea nulo. Si es que el apellido es distinto a nulo, significa que si hay un nuevo apellido. Hay un nuevo apellido. Este es en el caso de que no me envíe el apellido. Y esa misma lógica la vuelvo a aplicar también para el nombre. Si no me envía el nombre, significa que no va a modificar el nombre. Como no va a modificar el nombre, entonces toma el nombre que tiene actualmente el registro. Entonces ya tengo lo que es el apellido, ya tengo lo que es el nombre y la misma lógica para el resto de campos. Por ejemplo, en el caso de la dirección, vuelvo a hacer lo mismo, ¿no? Si no me envía dirección, significa que no vas a cambiar la dirección. Entonces, como no voy a cambiar la dirección, entonces se escribe la dirección que tenía actualmente mi registro. Si no voy a cambiar, por ejemplo, el DNI, si no voy a hacer cambios en el DNI,
entonces escribe el DNI que tiene actualmente el registro de trabajador. ¿Y esto con qué finalidad? Con la finalidad de que al momento de actualizar no tenga que enviar todos los datos de todo el registro. Simplemente voy a enviar el código y los datos que solo quiero actualizar. Entonces, aquí he preguntado si es que no me envía el apellido, que coge el apellido que tiene actualmente el registro, igual con el nombre, la dirección, el DNI. ¿Qué más me faltaría? Faltaría el teléfono, el teléfono. Aquí hay que tener mucho cuidado porque como a veces copiamos y pegamos, hay que ir modificándose. El teléfono, también tenemos lo que es correo, el correo. A ver cuántos datos eran. Apellido, nombre, dirección, DNI, teléfono, correo. ¿Algún otro dato que se me esté pasando aquí? A ver, vamos a mirar la estructura de la tabla trabajador. No sé si me está faltando. Ah, la fecha de registro. Falta la fecha de registro. Vamos a regresar. Si es que no voy a hacer cambios en la fecha de registro, aplico otra vez la misma lógica. Si fecha de registro es nulo, significa que no vas a cambiar la fecha de registro. Entonces, que coja la fecha de registro que tenía antes mi registro. Listo. Una vez que ya hemos hecho aquí la parte de las validaciones, cuando sean datos nulos, que tome el dato que tenía anteriormente, ahora ya puedo realizar la parte de la grabación. Entonces, ¿qué es lo que va a grabar? Lo que va a grabar es lo siguiente, ¿no? Le digo, ¿qué es lo que voy a devolver? Lo que voy a devolver es de la interfaz a través de la interfaz de trabajador. Vamos a guardar los datos ya actualizados del objeto trabajador, punto y coma. Listo, entonces ya tenemos aquí un proceso de actualización. Tenemos un proceso de actualización. De lo contrario, si es que me está enviando un código que no existe, entonces simplemente va a devolver nulo. Devuelve nulo. Y este sería el proceso de actualización. Voy a copiar este método y lo voy a compartir por el chat para que lo coloquen ustedes ahí en su entorno de trabajo. Este proceso de actualización va en la clase servicio trabajador. A ver, lo voy a compartir ahí por el chat. Vamos por el lado del chat. Clase servicio trabajador. Proceso de actualización. Proceso de actualización. Si estamos en el tiempo aún, chicos, me voy a pasar ahí. Listo. ¿Qué faltaría? Faltaría llamarlo en el controlador y hacer las pruebas. Ya vamos por el controlador. Ya hemos terminado aquí la parte de servicio, servicio trabajador. Ahora cerramos aquí este archivo. Grabo los cambios. Y ahora me voy por el lado de controlador. Paso al controlador. Acá en el lado del controlador vamos a añadir el proceso de actualización. Me ubico al final, antes de la última llave. Como es tipo actualización, acá el proceso va a ser de tipo put. Sería un put mapping. Un put mapping. ¿Y qué es eh,
lo que yo voy a recibir es a través del request mapping. Voy a colocar aquí un public. Va a devolver un objeto de trabajador. Le voy a llamar actualizar trabajador. Actualizar trabajador. ¿Qué entraría como parámetro? Va a entrar datos que van a venir en el cuerpo de la petición, en el request body, y lo va a tomar una variable de la clase trabajador. Esta variable va a tomar la información que viene en el cuerpo de la petición, que son los datos nuevos de un trabajador. Y al momento de actualizar, simplemente le digo acá, retorna del servicio trabajador, de la clase servicio trabajador, vas a llamar a actualizar trabajador y le vamos a enviar los datos del nuevo trabajador. Punto y coma. Punto y coma. Listo, entonces aquí ya tenemos proceso de actualización. Vamos a grabar los cambios, control S. Y este sería lo que va por el lado del controlador. Grabo los cambios. Ahí he copiado, lo voy a colocar en el chat para ya luego hacer las pruebas y vean cómo funciona. Método en el controlador, en la clase controlador. Proceso de actualización, proceso de actualización. Y ahí les envío el método. Muy bien. Entonces, ya les estoy enviando el método de actualización. Ahora sí, grabar los cambios. Control S. Bueno, acá creo que ya lo compiló. Sí, cada vez que vamos actualizando ahí lo va compilando. Muy bien. A ver, de todas maneras mejor lo voy a detener. Detengo todo el proceso. Y lo voy a volver a ejecutar otra vez. Listo, vamos a esperar un momento hasta que mire el puerto 8070. A ver, vamos a mirar acá el puerto 8070. Muy bien. Acá tengo dos registros. Tengo a Jaramillo Ortiz y tengo a Mendieta Cueva. Por ejemplo, quiero agregarle un correo a Jaramillo Ortiz. Quiero actualizar el correo de Jaramillo Ortiz. ¿Cuál es su código de trabajador? Es 1. Entonces, ¿cómo envío la información? Voy al lado de Postman, abro una ficha nueva y acá, en lugar de get, le vamos a decir operación tipo put. ¿A través de quién? De localhost 8070, trabajador. ¿Y dónde envío la información? Por el cuerpo de la petición, por el body. Método raw, formato JSON. ¿Qué datos voy a enviar? Miren bien lo que voy a enviar. Voy a enviar código de trabajador. ¿Qué registro quiero modificar? Quiero modificar el registro 1, que es Jaramillo Ortiz. ¿Y qué es lo que quiero solamente modificar? Quiero modificar el correo del trabajador. ¿Cuál es su correo? Por ejemplo, vamos a decir harpor25@gmail.com. Si quisiera modificar otro dato, aquí yo le puedo poner el otro dato, pero solamente de los datos que quiero modificar. Por ejemplo, ahí le estoy modificando el correo. Otro dato que quiero modificar, la dirección. Voy a cambiar aquí la dirección, solo la dirección. Entonces envío el correo y le voy a cambiar también la dirección al trabajador. ¿Qué dirección ahora le voy a colocar al trabajador? Le voy a decir Lima Sur. Listo. Envío código y solamente los datos
que quiero modificar, solo los datos que quiero modificar. O sea, no enviarle todos los datos del registro, solamente los datos que deseo modificar. Al hacer esto, enviar, le digo envía, espero la respuesta. Acá me debe dar el registro de Jaramillo ya con los datos actualizados. Si miramos acá, vamos a bajar un poquito más la barrita para que se pueda apreciar ahí. Listo. ¿Qué está modificando? El correo. ¿Y qué otro dato está modificando? La dirección, Lima Sur. El correo y la dirección Lima Sur. Si voy a la base de datos, miramos la base de datos. Vamos por el lado de la base de datos, vamos a actualizar. Y ahora Jaramillo ya tiene un correo. Acá ya tiene su correo. Y la dirección que he cambiado, ¿no? Era Lima Norte y ahora ha pasado a ser Lima Sur. Muy bien. Entonces se dan cuenta, ya hizo el cambio y no necesito tener que mandar todos los datos. Lo que sí es importante tener en cuenta el código. Ahora, ¿y qué pasaría si yo envío un código que no existe? Por ejemplo, le digo código 5, código de trabajador 5. Mando esos datos y le digo enviar. ¿Qué va a devolver? Nulo. Devuelve nulo porque ese registro no existe. Tienen que hacer eso porque si no hacen eso, cuando ustedes envíen, se va a grabar otro registro con el código 5. Se va a grabar un registro con código 5. Es lo que va a hacer si no hacen esa validación, ¿no? Porque, por ejemplo, a veces hay chicos que de frente colocan grabar, ¿no? Pero no es así. Primero tiene que ver si es que el código está figurando, ¿no? No es que lanza el código y me va a grabar otro código 5. Entonces, ahí hay que tener en cuenta qué datos son los que desea modificar. Y eso lo hemos aplicado por el lado de la parte de servicio. Ahí en servicio es donde le hemos dicho, ¿no? Estoy diciendo, si no me envía el apellido, significa que es nulo. Entonces, al ser nulo, toma el dato que ya tenía anteriormente tu registro. Y de esa manera vas sacando los datos para que al momento en que el cliente tenga que hacer la actualización, solamente diga el código y qué datos desea actualizar. Y no estar cogiendo todos los datos en otras variables, ¿no? Muy bien, chicos. ¿Alguna consulta, jóvenes? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? A ver, no los escucho. Pero una consulta, esas variables que le puso op y hace, ¿puedo denominarla de otra manera también? ¿O tiene que ser siempre así? ¿En cuál? ¿En cuál? A ver, a ver. En la parte donde realizar la actualización. Ujú. A ver, ¿te refieres a lo que he colocado por el lado de servicio? Aquí en esta parte. Ya, aquí. Sí, op y hace. Ah, claro, tú puedes usar otras variables, ¿no? O sea, Ah, ya. no necesariamente estas variables, ¿no? Yo aquí estoy colocando la variable, esta variable representa a un objeto de un trabajador, ¿no? Pero este nombre puede variar, ¿no? O sea, no siempre la misma variable, pueden ser otras variables también, ¿no? ¿Correcto? Lo que sí, ten en cuenta que esta variable es la representación de un objeto de trabajador. Y esta variable es la que lanza el cliente. ¿Qué datos me está lanzando? Si hay datos que no están figurando, aquí es donde se van a cumplir estas condiciones. Por ejemplo, si aquí me envía código y me envía correo, significa que va a cambiar solo el correo. Entonces, cuando entra estas condicionantes, me dice, ¿me está enviando el apellido? No, porque en esta variable, ¿qué es lo que está entrando en esa variable? Por ejemplo, si va a modificar
solamente el correo me va a enviar código de trabajador y me va a enviar el correo, el nuevo correo del trabajador, ¿correcto? Me está enviando solamente el dato del correo. Entonces, acá pregunta, ¿está enviando el apellido? No, es nulo. Entonces, toma el apellido que tenía antes tu registro y grábaselo a esa variable objeto, ¿correcto? Porque al momento de actualizar, ya no tendría necesidad del cliente de estar mandando nuevamente todos los datos del registro de cliente, de trabajador. ¿Sí? Sí, Listo, profe. chicos. ¿Alguna otra consulta, jóvenes? De igual forma, la clase está siendo grabada para que luego ustedes puedan revisar más detenidamente. Si tienen posibilidad de descargar el video, traten de descargarlo, chicos. Ya, igual voy a cambiar ahí los atributos para que lo puedan descargar y lo pueden ir guardando ahí como en una carpeta y lo tengan como en historial, porque estos videos tienen un periodo de caducidad. Llega ese periodo y desaparece. Muy bien, chicos. Bueno, entonces vamos a dejarlo ahí porque creo que ya estamos en la hora. Que tengo que ir a cenar. Profesor, disculpe, Sí. un compañero Catunta no puede ingresar porque tiene problemas con la luz. Eso es lo que me mencionó, si lo podría agregar a la lista. Ya, justamente les iba a mencionar esto. Traten de colocarme los apellidos y nombres de las personas que no han podido marcar. Indíquenme sus apellidos y nombres para aquí poder hacer la validación. A ver, aquellos que no han podido marcar su asistencia, indíquenme su apellido y nombre, solamente una persona. El resto sí ha podido marcar. Bueno, solamente Catunta Maita. Ya, de aquí lo valido ahí a través de la plataforma. Listo, chicos. Entonces vamos a dejarlo ahí. Traten, por favor, de practicar lo que hemos visto. En la próxima clase voy a avanzar parte de lo que son mapeos. Luego les voy a dejar algunos ejercicios para que ustedes puedan practicar el fin de semana y vayan aplicando lo que hemos visto en las 2 primeras semanas y esta tercera semana. Listo, chicos. Entonces vamos a dejarlo ahí. Que Dios los bendiga. Nos vemos. Nos vemos, jóvenes. Hasta mañana, profesor. Listo, nos vemos. Luego, profe. Ya, nos vemos.